Atención, vamos. Evita, la mujer de Argentina. Amada, odiada, jamás ignorada. Única e irrepetible. Un día como hoy, pero de 1952, falleció Eva Duarte de Perón a los 33 años. Nacida en Los Toldos en 1919, fue actriz, dirigente política y primera dama de la Argentina entre 1946 y 1952, tras su matrimonio con el presidente Juan Domingo Perón. Su trayectoria política estuvo marcada por hitos en los derechos civiles y en la asistencia social. En septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010 de sufragio femenino, impulsada por su gestión, que reconoció por primera vez el derecho al voto y a la elección de mujeres en el país, derecho ejercido por primera vez en las elecciones de 1951. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, donde articuló la participación política de la mujer. A su vez, desde 1948 dirigió la Fundación Eva Perón, una institución encargada de la construcción de hospitales, escuelas, hogares para niños y ancianos, y la entrega de recursos directos en todo el territorio nacional. Asimismo, desempeñó el rol de articulación entre el Gobierno Nacional y la Confederación General del Trabajo. Su figura transformó de forma permanente la función de la primera dama en la historia de la política argentina. Bueno, acá estamos. Está con nosotros el señor Guillermo. Hola Moreno, Guillermo, dice, bienvenido. Gracias. Hombre de la Gracias. casa, pero bienvenido por primera vez a El Run Run. Gracias, Gracias por la invitación y gracias por este homenaje que están haciendo. Sí, tenemos... Que no todos lo hacen, así No, que tienen mi sí. agradecimiento. No, enorme. por favor, por favor. Sabemos lo que implica en la sociedad la imagen de Eva, lo que ha generado en los años. Pensar, Guillermo, que tan corta su vida en este plano y todo lo que dejó. Recién veíamos lo que es el voto de la mujer, entre tantas cosas que hizo Evita, ¿no? Pero pensar Una que gran hoy primera dama que la supo posibilidad- ocupar con honores, ¿no? Exacto, ¿no? Su La lugar. posibilidad de votar hoy todas las mujeres se lo deben a Evita como otras cosas, y creo que ha marcado un legado muy grande, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tantas grietas y a tantas cosas que se van perdiendo por el camino, pero me parecía un momento, nos parecía como programa un momento muy importante, porque yo no me puedo olvidar, escuchaba con el Mundial la gente españoles que desde España salían y decían lo que ha hecho esta mujer por nosotros, lo que ha sido en su momento, y siempre hay un reconocimiento con una mirada muy especial para Eva, ¿no? Mira, Evita fue revolucionaria donde hay que serlo, en la distribución del ingreso, en la economía, y fue una gran defensora de las tradiciones argentinas, gran defensora de las tradiciones argentinas, que es como somos los peronistas, somos revolucionarios donde hay que ser y conservadores donde hay que ser. Y ese es el ejemplo. Yo tengo, hace pocas semanas volvió mi señora, que se fue con un viaje con la hermana, son las dos grandes, a España, bueno, tenían una... Y se fue a Compostela, y es muy grande, es un lugar muy grande. La iglesia, la basílica. Entonces cuando sale están los puestos como en Luján. Y se ponen le preguntan dónde está la parada de taxi para caminar menos. Sí, sí. Y el puestero le dice, ¿de dónde son ustedes? Le dice, somos Argentina. Ah, le dice, ¿y pasó por esa puerta? No, le dice, la verdad que ya no estamos volviendo, ya hace no sé cuántas horas que estamos vaya, dice. ¿Y qué hay en esa puerta? Ábrala, dice, ahí está la Virgen de Luján. ¿La Virgen de Luján? Dice, sí, esa es la que trajo Eva. Mirá vos. Cuando nos trajo los barcos con comida. Claro. Y mi abuela venía todos los meses a rezar y a darle las gracias a Eva, a través de la Virgen de ustedes. Imagina, eso pasó hace 15 días, 3 semanas. Sí, sí, claro. sí. Mirá la anécdota que te estoy contando de esta. Sí, sí, sí. Eso es una cosa extraordinaria. Y yo terminé una discusión con Telefónica, que lo conté varias veces, que yo fui primero secretario de Comunicación. Sí, aquí en señor, Portal. sí, señor. Pero Telefónica me estaba pidiendo 10% de aumento. Y hay una película extraordinaria de Fabio que se llama Sinfonía de un Sentimiento. Claro. Y entonces hay una escena fantástica donde está Eva, está el generalísimo y millones de personas.
y viene un gaucho, se saca la gorra, la boina de ellos, y le dice, te juro por esta, que mientras haya un español con sangre en sus venas, nunca un gaucho argentino va a pasar hambre. Claro. Y vos sabés que terminé la discusión con Telefónica con ese tema. Me fueron mandando, vino hasta el presidente de YPF, en esa época era Repsol, a decir, Claro. no, pero usted no puede, usted no puede, usted no puede. Me terminaron mandando el educador del príncipe, del que ahora es rey. Sí. No, pero me venía a explicar, ¿por qué no? Prendí el televisor y le dije, usted habla con el rey, que era en ese momento Juan, el padre de este. Pregúntele si este juramento está vigente. Llamó el presidente de Telefónica Mundial a decirme ese juramento está vigente. Se lo digo también a los españoles ahora por estas cosas que estamos teniendo, ¿no? Claro. Porque la verdad que es bastante raro lo que está pasando. Rarísimo. Muy raro. Pero, Guillermo, te Pero quiero acuérdense preguntar... de ese Evita, y lo mismo para los italianos. ¿eh? Sí. Está todas Yo esas fotos. imaginaba recién, Guillermo, vos pudiste disfrutar a tus papás, ¿verdad? ¿Perdón? Pudiste disfrutar a tus papás. A mi mamá sí, a mi papá. A tu mamá. ¿Y tu mamá te hablaba de Evita? Sí, pero vos sabés que mi papá era peronista. Mi mamá venía, obviamente, ahora sería una mujer que cumpliría 100 años el año que viene. Ella se hizo peronista cuando mi hermana, con 18 años, y yo con 13, 14, nos hicimos peronistas. Ella empezó a acompañar a los hijos, si bien fue la que me regaló todos los libros que un pibe tiene que leer, ¿viste? Todo que vos escondías en los bombos, todos esos libros como es la resistencia peronista estaban en casa. Pero mi vieja venía de otra historia, de la Guerra Civil Española. Ella, mis abuelos eran gallegos. Sí. Entonces estas divisiones que se habían dado. Mi padre sí, mi madre, pero se hizo profundamente peronista y después que empezó a votar, sobre todo mi hermana mayor primero, siempre votó al peronismo y terminó cada vez que aparecía la marcha parándose. Qué No bárbaro. venía de tradición peronista, Claro. pero se hizo... O mi sea que vieja peronista- mi vieja era hija de María, viste, en la iglesia. que Sí, iba, claro. bueno, algunos se acordarán. Entonces, Guillermo, podemos decir que peronista no se nace, sino que también se hace. Se hace. Claro. No solo se nace. De madre peronista nacen hijos peronistas, pero nosotros fuimos una generación que es ese misterio del peronismo, cuando pensaban que no había posibilidades, que hablaban... Y todos los jóvenes irrumpimos en Juventud Peronista sin ningún tipo de organización. Claro. Más que la organización de la esquina, de los barrios, de las escuelas. Claro. Porque yo armé con un grupo de amigos Juventud Peronista en el Mariano Moreno, acá Sí. en Loria, Billing. Moreno, justo. Sí, el Mariano Moreno. Sí. Cuando te rajaban de una escuela, terminabas Claro, ahí. sí. Claro. ¿Te Así habrán que- rajado te rajaron de más de una escuela? No. Entonces, mirá, ¿y qué hacíamos? Éramos nosotros. Claro. No es que había un responsable, Claro. y después se iban juntando Se los iban grupos. juntando. Bueno, se fueron agrupando. Yo te quería preguntar, ¿por qué esta frase? Yo, cuando con Fer dijimos de hacer la placa amada y odiada, yo considero que es amada y odiada porque tiene tantos fieles y tantos detractores. Así son los lamentablemente. grandes de la Claro, historia, bueno, la ¿no? división. ¿Por qué crees que es amada y por qué crees, haber resumido, Guillermo, Sí, porque hay mucho porque para hablar, fue- que también es odiada? Fue una revolucionaria en donde hay que hacer lo que es en la economía. No es cierto que la distribución del ingreso es porque le quitas a uno y le das a otro. Es porque a los que no están empiezan a discutir la participación a través del salario, los sindicatos, las marchas, esto. Eso es la revolución, no que te den un plan. El peronismo no es un plan. El peronismo fue generar trabajo. Es verdad. Y cuando vos generás eso, del otro lado, obviamente, estaban acostumbrados a una Argentina prácticamente sin movimiento obrero organizado. Claro. Pero yo, perdón, Sí, Moreno, sí, pero yo claro. pienso que de pronto el odio fue muy grande porque cuando se enteraron que ella estaba con cáncer muy enferma, las paredes de muchas casas aparecían con viva el cáncer. Ese es el ejemplo del odio. Espantoso. Pero Pero ¿por muchas qué? casas Espantoso. pintadas. pero Totalmente ¿por qué? repudiable. Horrendo. No, pero él preguntó por qué. Y yo estoy tratando humildemente de explicar el por qué
pintaron en las paredes "Viva el cáncer". Viva el cáncer. Pero no en cualquier pared. No, no. También lo pintaron en la pared donde ella vivía. Por eso. Eso obviamente que lo hicieron después de la fusiladora, ¿no? ¿Y usted cree en esa persecución cuando trataron de que el cadáver no se supiera, después que lo sacaron de la CGT, que lo pasearon por tantos lados, que aparecían en el lugar que había estado, aparecían velas y flores que cuentan Mira, a historia? mí me lo han contado, no es Claro. que no lo vi yo, Sí. pero sí me lo han contado. Y ¿Puede también ser usted cierto? sabe que hay toda una campaña que obviamente el Papa Francisco la permitió, pero hasta ahí, que era para hacer Santa Evita. Sí. De hecho, hay estampitas. por Hay ahí. estampita con Santa Evita. Muchos, los peronistas, cuando estamos en problemas, le pedimos a la guía espiritual que ayude. Claro. Le pedimos al Espíritu Santo y le pedimos a la guía responde? espiritual. No hay otro movimiento político en el mundo No. que tenga guía espiritual. ¿Te responde esa guía espiritual a vos, Guillermo? Sí, ¿Personalmente sí, te responde? Sí. Sí, porque nosotros somos cuerpo y alma. Mañana nosotros hacemos una misa en la catedral a las 18:30 conmemorando. A Evita, la Sí. partida de Evita. Ah, qué bueno esto. Atención, vamos a pasar en limpio. Mañana una misa, 18:30, 18:30 en la catedral. en la catedral. Acá de Buenos Aires. Para Evita, para su descanso. Porque nosotros le seguimos dando. Y ahora hay una en Moreno que estoy yendo para allá, que organiza la. Que aprovechamos intendenta. para agradecerte el tiempo porque sé Claro. que estás yendo para allá, pero era muy importante también para vos Yo te esta agradezco. situación. Yo Nosotros te agradezco estamos- sí. porque para nosotros Evita, Juan Domingo, es nuestra guía espiritual. Ella decía, yo reproduzco, y fue una extraordinaria comunicadora, lo que dirían ustedes ahora, lo que el general Perón encontró en el seno de este pueblo maravilloso. Porque un día le preguntaban a Perón cómo hizo la doctrina. Dijo, yo no hice nada, escuché lo que decía este pueblo fantástico. Claro. Claro. Y ahí empezó a escribir, y es esta doctrina que algunos la confunden con el plan de gobierno. Claro. La doctrina es la articulación de los principios ordenadores de la creación que permiten que 4.000, 5.000 muchachos y muchachas cuando llegas al gobierno sepan para dónde hay que ir. Claro. Por eso el gobierno de Alberto fue tan malo, porque no tenía para dónde ir porque no era un gobierno doctrinario. Claro. Por eso es tan importante que el próximo gobierno peronista sea bien doctrinario. Después está el plan de gobierno. ¿Qué hizo Guillermo cambiar la doctrina de Evita en los gobiernos que vinieron? O mejor dicho, ¿hubo alguno que se acercó al gobierno o a la doctrina de Evita? El nuestro fue, yo te diría que la década que nosotros llamamos ganada, sí, tiene dos elementos ordenadores. Siempre tomar las decisiones mirando la sociedad de abajo para arriba. Sí. No porque vayas a estar en contra del de arriba, porque si el de abajo está bien, el de arriba va a estar bien. Sí. Ahora, si el de arriba está bien, el de abajo capaz que no está bien. Sí. Y esto, ¿sabés con qué se ve muy bien? Con Roca, el cual aprecio, fabricante de acero en la Argentina, el más importante, y los talleres. Si vos empezás por los talleres metalúrgicos, siempre van a comprar chapa argentina. Si vos empezás por Roca, capaz nunca llega al taller y la exporta. Esta es una diferencia menor, pero yo se lo dije mirándolo a los ojos y él hacía así. Y la otra gran diferencia, no hagas nada que esté en contra de la celeste y blanca. Vos tenés que tener la celeste y blanca dibujada en la piel. Cuando nosotros llegamos al gobierno había más cargos que funcionarios. Lo que le pasó a Milei al principio, nos pasó a nosotros, porque era un gobierno que decía que iba a ser por pocos meses. Sí. Y vos necesitas muchachos con experiencia. Y decís, no voy a dejar mi laburo, tengo mi negocio, tengo esto, no puedo. Y vos sabés qué, cómo era que nosotros podíamos saber si el hombre iba a responder o no. El gesto era este. Tener la celeste y blanca dibujada en la piel, vos no hay duda que nunca vas a tomar una decisión en contra de la patria, nunca vas a tomar una decisión en contra de los humildes. Y eso solo lo enseña el peronismo. Si no, comparalos con los que te vinieron después y cuando toman decisiones. Guillermo, cuando a vos te dicen sí. que primero hay que sufrir. Sí. No, muchacho, nada vino para... En la humanidad no hay nada, salvo el tango, que te diga que primero hay que sufrir. Claro, Las disciplinas están hechas para que el hombre lo esté que pasa mejor, es que no la que esté realidad, peor. Guillermo, y no me quiero meter en... A ver, estamos haciendo política, pero recordemos que Evita primero fue actriz, después fue primera dama, se conoció con Perón por la Junta de Dinero por el terremoto de San
Juan, ¿no? En aquellos años. En el Luna Park. Tenemos dos partes de una biografía un poco más extensa. Si tenés ganas, Guillermo, Sí, nos dale, gustaría Sí, que la podamos sí, muy compartir. atractivo. Vamos a compartir la Le primera quiero dejar parte. una reflexión, Lino, Dale, sí, a Fer. Guillermo. Guillermo, que me toca muy en lo personal. 20 de noviembre del 2023. Escuchá, Dana, porque esto es muy emocionante y me toca en lo particular. 20 de noviembre del 2023 fallecía mi madre en Santa Fe, capital, con un cáncer fulminante. 20 de noviembre del 2023. Milei ganó el 19 las elecciones, ¿no? El 19 de noviembre del 23. Sí. Yo estaba en el bar enfrente al hospital donde había fallecido mi madre, hablando con dos tipos grandes peronistas, así como vos, un poco más grande de edad, pero peronistas. Entonces, entre mi dolor, que me contenían por el fallecimiento de mi madre, estábamos charlando con dos viejos políticos peronistas, y en un momento sale el tema que había ganado Milei, y ellos, con una autocrítica grande de peronista, me mira y me dice, ¿sabes lo que pasa, Fer? Y había un poco de cansancio con nosotros. Y me pareció de una grandeza de reconocimiento a que también hay cosas que no se estaban haciendo del todo bien. Por eso también surge Milei con esa fuerza cuando gana. Hacer un mea culpa. ¿No? Y me pareció Muy bien. en esta cosa que nadie quiere reconocer nada y que Pero es todos que creo queremos que si hay imponer las alguien que dice, ideas. hice todo bien, Y es te porque estoy- digo, realmente no, bueno, hay algo ahí- en lo que Yo falla. le quiero preguntar algo a Está muy Moreno y bueno. que Dale, y yo, después como vayamos a él, la primera como parte de la biografía. Buen peronista y de sangre que es, que lo conozco y la verdad que agradezco que venga. La imagen de Evita, ¿es una realidad histórica o es una construcción de algunos? Vos como peronista, ¿cómo lo ves? Porque después viene otra pregunta llevada a esto. ¿Cómo lo ves? Mirá, los pueblos son sabios y a los pueblos no los engañan. La imagen de Evita, que le dijeron de todo, porque la que quisieron construir era después del 55, después del bombardeo, después de los fusilamientos, cuando prohibieron mencionar a Perón, a Eva. Mi mamá, yo vivía en una planta baja, que el patio mío era el aire luz del contrafrente. Y se andaba en triciclo y yo preguntaba, che, porque ya se hablaba de Perón, yo soy del 55, o sea, ya a los 60, 62 ya se hablaba de... No hables de Perón, que está prohibido. La imagen que se quiere construir es la otra Evita, la hicieron los de la fusiladora. Bien. La del pueblo es la que se lleva en el corazón. Eso te la quería, cambia eso nadie. quería. En base a eso, ¿por qué crees que ninguno llegó a tener, ninguno de los políticos, ninguna de las personas políticas, no políticas, Es verdad. tanta repercusión, tanto como llegó Evita, ¿por qué otros no pudo? Porque ¿sabés qué pasa? Evita, después te voy a contar otra anécdota, pero vamos Sí, a lo más racional. sí. Evita te daba la llave de tu casa, pero te miraba a los ojos, se lo daba a la mujer. Te miraba a los ojos y le decía, negrita, en un mes vuelvo y quiero que esta vivienda sea un hogar. Claro, que tenga muy olor bien. a sopa. Claro. Todo el resto de los gobiernos, incluidos nosotros, dimos viviendas, que no son hogares. Exacto. Y cuando vos la vivienda la transformás en un hogar, eso es de una profundidad inconmensurable. qué bueno eso que decís. Eso es Qué lo bueno. que Linda hizo reflexión. Evita. Pero Pero eso además se hace con controlaba. esto. Bueno. Eso se hace con el corazón. Es que Por eso dabas la vida hay por que Perón caminar, y la entonces, vida por Evita. Por eso ninguna llega, porque hay que caminar la calle, hay que caminar. Pero además, caminar, Pablo, no vos en el sentido de patearla. fíjate a ver, una cosa, caminar la calle Pablo, es- Panel, Lío y Guillermo. Fíjense lo lindo que es poder charlar y escucharnos. ¿sí? Sin pelearnos, Digo, estamos hablando. yo quiero destacar este momento porque me parece formidable poder escucharnos. Quizás la persona que está en casa dice, y bueno, yo no lo veo así, y está todo bien, estamos en democracia, cada uno tiene sus experiencias, pero me parece que la invitación de hoy también era escucharnos, por eso la presencia de Guillermo. Yo le dije a Dana, Dana, la productora, Daniela está muy agradecida por tu presencia, como nosotros, pero yo sabía que íbamos a sacar un Guillermo distinto al que conoce la gente, Claro. que está en él, con sus experiencias y sus cosas, pero hoy queríamos escuchar a un tipo peronista, a un tipo vivido, a un tipo cuestionado, quizás como Evita en su momento, ¿no? Cuestionada y odiada. Pasa eso, Vos ¿no? sabés que, para completar la pregunta de él, en mi sí. primer cargo de secretario de Comunicaciones,
Era en lo que ahora es el Palacio que le pusieron de la Libertad. Sí, tienen sí, derecho sí, a- sí. Bueno, Lo que es un antes era el palacio Centro Cultural francés. Kirchner. Claro, Era un palacio francés. El ex correo. Pero era, claro, por El eso ex correo central. el despacho mío estaba ahí. Ahí Después- adentro. Claro, después lo remodelaron todo. Sí, sí, sí. Yo ya me fui antes a comercio que remodelen. Pero te quiero decir, el secretario de Comunicaciones trabajaba ahí. Y era un pasillo extraordinario, un palacio francés fantástico. El que no lo conozca, vaya a ver. Y entonces un día, y ahí había como había público y demás, había una custodia de los federales. En este caso, una mujer. Y yo llego, había un escritorio, simplemente como para... Y estaba sentada la federal ahí. Y yo llego y está llorando la federal. Y entro, viste, yo me doy cuenta que está llorando, porque no se para, estaba conmovida. Sí, estaba... Y entonces entro y le pregunto a mi secretaria qué le pasa. Digo, ¿tiene algún problema? Algo. Vamos a ver qué. Mira, está llorando desde... Y no, la dejamos llorar. Bueno, entonces voy y le pregunto, ¿qué te pasa? No, secretario, disculpe, no, ya está, ya pasó. No, pero decime qué te pasa. Mi abuela me contaba a mí que ella la conoció Evita en la fundación. Mirá. Y ella me contaba que antes de entrar estuvo sentada varias horas en un pasillo largo, con un banquito, y que estaban las mujeres y que iban pasando de a una. Y que ella era una de las últimas, y que Evita no se fue hasta que atendió a la última. Claro. Y le resolvió el Hasta problema. Bueno, esa era Pará, Evaduarte. pero no termina ahí, Perón. A ver. porque quizá la compañera no lo sabe. A ver, Estelita. Se sabe que la fundación empezó en el Consejo Deliberante. Cuando Perón lo interviene, falso. La fundación empezó, ahí reconstruimos la historia. Con Dalmiro Sáenz, con Fermín Claro, Chávez. claro. No, me dice, estas son las fotos, los invité. Es verdad, estas son las fotos que tenemos, es este el lugar. Empezó ahí. El hombre de confianza del presidente, cualquier presidente, siempre era el secretario de Comunicaciones, no en mi época, sino antes, por el telégrafo. Tenía el correo, Claro. tenía el telégrafo. Claro, claro. Perón había puesto un secretario de Comunicaciones y llega Evita a visitarlo y le dice, ¿vos qué haces en este despacho? Vos no sabés lo que... Era el mejor despacho de la Argentina, Hay que conocerlo eso. Y la sala de reuniones es donde vos, si te parás del lado de la plaza, ves las columnas. Sí. Imagínate lo que era la sala No, de reuniones del claro. secretario de Comunicaciones. Impresionante, yo conozco. Y dice, bueno, y entonces se va a la sala de reuniones y dice, ¿vos qué vas a hacer? ¿Qué te hiciste oligarca con esto ahora? Dale que yo tengo que atender a los pobres. Y entonces empieza ahí la fundación. ¿Por qué se va de ahí? Cuenta la anécdota. Porque el secretario de Comunicaciones se va a quejar a Perón del gasto que le llegaba de teléfono. Claro, la cuenta de teléfono. Dice, claro. sacámela, que me va a fundir. Claro, claro. Y ahí Perón dice, pará que ya... Y ahí cuando interviene el Consejo Deliberante, la manda al Consejo Deliberante. Mirá Tremendo. las anécdotas. Bueno, La ¿viste? negrita, la negrita, La como negrita. le decía No, Perón. pará, Perón claro. decía la Negrita. negrita. Bueno, para mí la mejor interpretación de Perón es la película que hace Esther Goris con Víctor Laplace. Maravillosa. Impecable. Se lo dije a Víctor, se lo dijimos a Esther. Y creo que es la que más nos refleja porque es la más cercana. Después vino la serie con Natalia Oreiro, pero discúlpenme, nada contra Natalia, pero nada que ver con la A interpretación. mí me encantó. Ah, Yo no la vi, me encantó. Bueno, Me pero encantó historia. la película te cuenta lo de Paco Yamandreu, Sí. cuando le decían mariquita por Claro. cómo que le hacía todos los vestidos a los Claro, artistas. todo. Sí, Las escenas de ellas con los oligarcas, que la que querían cuestionar porque ella quería repartir y que le querían meter presión. Cuando se pone toda enferma que le hacen ese arnés para que salga en el, Y alambre en el y yeso, auto. ay. El auto Dios mío, para- con Es una muy fuerte, es entereza, muy la fuerte. interpretación de Esther Goris es maravillosa. Podemos compartir la primera parte biográfica de Eva Duarte de Perón, una mujer amada y odiada, hoy a 74 años de su partida física, porque el legado está vigente. Mirá. Pocos personajes en la historia de Argentina han sido tan controvertidos como Eva Perón. Su vida ha inspirado novelas, series de televisión, películas y obras de teatro que se han encargado de difundir su figura más allá de su país natal y han ayudado a construir su mito. María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, Argentina. Fue hija ilegítima de Juan Duarte y Juana Ibarguren, razón por la que fue registrada con el apellido de su madre. Creció en una mejor posición económica de lo que las biografías
biografías oficialistas señalan, pues Juan Duarte ayudó a su madre económicamente hasta el día de su muerte, y ésta realizó distintos trabajos que las mantuvieron alejadas de la miseria. Desde niña, Eva Ibarguren tuvo gran fascinación por el cine y la radio, y no tardó en demostrar su vocación por el escenario en concursos de oratoria y declamación, así como en las obras teatrales de la escuela. En enero de 1935, cuando Eva tenía 15 años, se mudó a Buenos Aires para prepararse como actriz y locutora. Precisamente su llegada a la capital argentina ha sido objeto de todo tipo de leyendas, como la que cuenta que se dedicó a la prostitución para sobrevivir, algo que nunca ha sido comprobado. A los 2 meses de su llegada a la capital argentina, Eva tuvo su primera oportunidad como actriz en la obra La Señora de Pérez. En 1936 se incorporó a diferentes compañías teatrales, donde obtuvo papeles de mayor importancia y viajó por gran parte del país. Paralelamente a su carrera teatral, Eva tuvo participaciones secundarias en el cine, pero fue en los radioteatros, que eran muy populares en esos días, donde obtuvo la fama que buscaba. En 1937 fue contratada por Radio Belgrano, la radiodifusora más importante de Argentina, para participar en el radioteatro Oro Blanco, un drama que relataba la vida de los trabajadores algodoneros en la región de El Chaco. Eva dio sus primeros pasos en el sindicalismo casi a la par que en la actuación, al afiliarse a la Asociación Argentina de Actores en 1938. Para agosto de 1943 fundó la Asociación Radial Argentina, el primer sindicato de trabajadores de la radio, del cual también fue su primera presidenta. Ese año, Eva Ibarguren se hizo famosa al protagonizar la serie de radioteatros Grandes Mujeres de Todos los Tiempos, que se convirtió en uno de los programas más escuchados en Argentina. Los inicios de Eva Ibarguren como actriz y como sindicalista coincidieron con la década infame de Argentina, que se inició con el golpe de Estado en contra del presidente Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930 y la imposición de una junta cívico-militar conservadora conocida como la Concordancia, que se mantuvo en el poder hasta 1943, cuando otro grupo de militares nacionalistas, conocido como el Grupo de Oficiales Unidos, derrocó al gobierno de Ramón Castillo. A este grupo pertenecía el futuro esposo de Eva Ibarguren, el coronel Juan Domingo Perón, quien fue nombrado secretario de Trabajo. No llores por mí, Argentina, mi alma es... Amada y odiada, estamos compartiendo con Guillermo Moreno hoy, a los 74 años de la partida física de Eva Duarte de Perón. Hay una segunda parte, pero Guillermo tiene un montón de anécdotas. Sí. Vino un rato, se tiene que ir porque justamente hay en este día tan especial un homenaje. He visto muchas cosas, pero nosotros con tanto respeto, y esto no pasa por ser peronista, no peronista, radical, radicheta, como se le decía Peroncho, partido justicialista, ni Q, ni K, ni Z, ni A. Yo, Guillermo, siempre le digo, yo soy de mi partido, de Lío. ¿Por qué? Porque si no laburo, no pago los impuestos, no morfo, ¿viste? Y viene todo encima. Entonces yo le hago caso a mi viejo, que mi viejo siempre me dijo de chico, vos tenés que escuchar el candidato lo que te ofrece. Lamentablemente hoy nadie ofrece nada y lo que por ahí uno puso ilusión también se ve trastabillado en la decepción, ¿no? Pero Evita, una mujer amada y odiada, te invito a que veamos la segunda parte, hacemos una reflexión y después te liberamos. La segunda parte, Fer, Claro que sí, de Eva Duarte de Perón, una mujer amada, odiada, pero jamás ignorada. En enero de 1944, tras un terremoto en la provincia de San Juan, el coronel Perón tuvo a su cargo un evento para recaudar fondos para los damnificados. Fue ahí que Eva Ibarguren lo conoció. Algunas versiones indican que aunque ella formaba parte del elenco que se presentaría esa noche, lo que buscaba en realidad era un encuentro con Perón en calidad de sindicalista. Para el mes siguiente habían iniciado una relación amorosa. A mediados de año, Perón fue nombrado vicepresidente de Argentina. En esos días, Eva hacía trabajos de locución para promover las obras del gobierno, y Perón gozaba de muy buena imagen entre la clase trabajadora, algo en lo que tuvo mucho que ver el discurso de su entonces prometida. El 22 de octubre de 1944 se casaron por el civil y el 10 de diciembre lo hicieron por la iglesia. En 1945 el gobierno emitió un acta apócrifa en la que a Eva se le aumentaba el apellido de su padre, quedando así como Eva Duarte de Perón. Con el matrimonio también inició la carrera política de Eva. Su inclusión plena en la campaña presidencial de 46 fue un parteaguas en la historia
política argentina, pues hasta entonces las esposas de los políticos solo atendían funciones protocolarias. Fue en este periodo que a Eva Perón se le comenzó a llamar popularmente Evita. Juan Domingo Perón ganó las elecciones. 3 días después, Evita dio su primer discurso anunciando la búsqueda del sufragio para las mujeres. El proyecto de ley fue enviado a las cámaras el 1 de mayo de ese mismo año, pero el legislativo congeló la discusión hasta marzo de 1947. Eva Perón presionó a los diputados por medio de constantes intervenciones en radio. A la ley, finalmente promulgada en septiembre de 1947, se le conoció como la Ley Evita. En 1948, Eva Perón impulsó también leyes para proteger a los ancianos, a los niños, a las mujeres y especialmente a las madres solteras. Al año siguiente, promovió la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida, pues la legislación favorecía al hombre en caso de divorcio. El autoasignado papel de Evita como una especie de madre de los argentinos llegó a su punto máximo con la creación de la Fundación Eva Perón en 1948. Esta fundación canalizó recursos públicos y privados para la construcción de miles de casas, hospitales, escuelas, asilos y deportivos, y se repartieron millones de máquinas de coser a nombre de Eva Perón. La propaganda oficial del gobierno de Perón ayudó a construir la imagen de Evita, que la situaba tanto como un apóstol del sindicalismo y la clase obrera, como una figura maternal para los niños y una campeona social a favor de los derechos de los pobres, a los que llamaba sus descamisados. Los libros de texto de educación básica trataban a la pareja presidencial casi como santos y ubicaban a la primera dama como el ángel de la Argentina. Respaldada por la maquinaria propagandística, Eva Perón trató de contender para la vicepresidencia de Argentina en las elecciones de 1951, pero esto generó una crisis en el gobierno que terminó con su renuncia a la candidatura 9 días después de haberla anunciado. Casi a la par se le diagnosticó cáncer de útero y su salud no tardó en deteriorarse. Desde la cama del hospital, Eva Perón votó en las elecciones del 11 de noviembre y durante su convalecencia escribió su autobiografía titulada La razón de mi vida y su testamento político, conocido como Mi mensaje. Su última aparición pública fue el 1 de mayo de 1952 con un discurso en el balcón de la Casa Rosada. El 26 de julio de 1952, a los 33 años, falleció. Su muerte consternó a la sociedad argentina. Le fue concedido el título póstumo de líder espiritual de la nación y su capilla ardiente fue visitada por 2 millones de personas. Tras el periodo de luto se iniciaron las obras para el monumento al descamisado, que serviría como la tumba de su cuerpo embalsamado. Pero el 23 de septiembre de 1955 un nuevo golpe derrocó a Juan Domingo Perón y el cadáver de Eva Perón fue secuestrado por los militares golpistas. Después de muchas peripecias y traslados por Argentina, Italia y España, el cuerpo volvió a su país en 1974 y desde 76 reposa en la cripta familiar de los Duarte. Desempeñó el rol de... Eva Perón, ahí estamos viendo, chicos, qué fuerte todo, ¿no? Muy fuerte. Qué historia. Guillermo, Todos muy atentos a los monitores, te ¿no? veía muy atento siguiendo lo que es la biografía, que hay libros, hay ilustraciones. De hecho, mira, es maravilloso lo que trajo Estela Maris Muñoz. Miren, público, lo que es original, Guille, decime si acá te lo puedo mostrar bien. El día que fallece Evita, acá, si querés ir vos manejándolo, te lo subo un poco. Fíjate lo que era la información de ese día en el diario Democracia. Recién se lo mostraba Moreno, no ¿No? lo podía creer, porque esto es original, Estelita, Sí, así es. Original. del archivo de Estela Maris Muñoz. Ahí te lo saco para leer el título. Dice, llora el pueblo su más grande dolor. Evita, mártir del trabajo, ha entrado en la inmortalidad. Y acá, en la contratapa, fíjate la frase, volveré y seré millón. Claro. ¿No? Fíjate, estamos hablando del año 52. Claro, 52. Guillermo, sabemos que te 70, tenés que ir porque 74 justamente en años. Moreno hay un homenaje, una misa para Evita. ¿Qué dejó Evita no solo para los argentinos, no Eva Duarte Mirá. de Perón? ¿Qué dejó Evita, la figura de Evita como mujer, como militante para los argentinos y para el mundo? Vos sabés que los peronistas tenemos 2 marchas. Una se canta habitualmente, que es la marcha peronista. La otra es Evita Capitana, en homenaje a... La Evita. que precisamente se hace cuando ella crea el Partido Peronista Femenino, que tenía, por primera vez hay un protocolo escrito
qué tenían que hacer las compañeras en la unidad básica, porque Evita decía, no solo hay que ser, sino parecer, Claro. ojo con el policía de la esquina. Les decía, ojo, nada de tomar mate con el policía de la esquina, Claro. porque eso no va. Claro. Nosotros somos, esto, fíjate vos. Sí, 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 sí. ¿Y qué dejó? Vos sabés que hay una estrofa ahí, si la buscan, es Evita Capitana, que dice, para todos los pueblos del mundo, no dice para el pueblo argentino Claro. únicamente, dice, para todos los pueblos del mundo, una revolución de amor y paz. Esa revolución está inconclusa, pero no tengo ninguna duda, ahora que el mundo le está dando la razón otra vez al nacionalismo, pero el nacionalismo de brazos abiertos, no el nacionalismo europeo xenófobo, sino el nuestro, Claro. donde se fusiona la sangre, Sí. los árabes, los judíos, los altos, los rubios, los negros. Bueno, todo eso. El crisol. Mirá si yo me habré peleado con Tato padre, cada vez que lo veía por televisión, porque gorila como ese poco. Con el hijo también. Acá Que tenés, escuchá, escuchá. Misa, con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. Viva Perón, viva Perón, gran triunfador. Perón y por Evita, la vida queremos dar. Por Evita Capitana y por Perón general Eva Perón. No, es impresionante. Pocas veces te digo, te he visto tan tranquilo y al punto del quiebre de la emoción, pero por ahí decir los hombres no tenemos que llorar y no sé, por ahí medio machirulo en eso, yo pero lo que te creo que el digo- sentimiento aflora. Yo lo que te digo que hoy lee el artículo del hijo de Tato, que Sí. también nos hemos puteado. Él me hablando escribe de y yo lo Borenstein. De puteo. Borenstein, sí. Escribilo y con el artículo que hizo hoy de este nacionalismo, ver, donde vos decís los judíos, los árabes, él mismo lo dice. Vos estés tranquilo que por lo menos por 2 meses no te voy Están a putear. tranquilos. Por 2 Vos meses. por las dudas no leas después más del columnas. artículo que hizo Dice, hoy, claro. por 2 meses no lo voy a putear. Muy y eso bueno. también se lo dedicamos a Evita. Claro. Una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Guillermo, muchas gracias. Gracias Por tu a tiempo. ustedes, Gracias, gracias. Guillermo Moreno. Gracias, Gracias. Como nunca lo viste, aquí en el Run Run. Fer, hablé con Nacha Guevara, Sí. que yo recuerdo Paloma San Basilio interpretó Sí, el también. musical a Evita. La interpretaron varios Madonna. artistas. Madonna hizo la película con Alan Parker, ¿no? Acá en la casa, Casa Rosada, Rosada. en el Rosada. balcón, con Carlitos. Menem de presidente. Carlitos. Pero Nacha Guevara, y esto es más reciente, más cerca de estos 80 y tantos años que tiene Nacha, hizo esta versión espectacular, creo que es en el Colón, con Lito Vitale de No llores Uy, por qué mí, placer. Argentina. No, Qué Vamos a placer, llorar, por favor. Qué placer. Preparen el pañuelo y los Por mocos que favor, van a yo aflorar, lloro. porque más allá del partido al que pertenezcas Sí, o estamos al hablando de la que mujer. tengas Es una pieza de arte. afinidad, Claro. como dijiste, Fer, es una pieza de arte. Bueno, pero por eso, esto no tiene que ver con partido político. No, Vos lo ya dijiste. no, trasciende, Ya no. Yo por rompe eso la le barrera. preguntaba la historia. Rompe la barrera. Ahora, sería una buena propuesta que, si quieren hablar de políticos, que alguien se asemeje o que alguien quiera hacer algo. Acercarse a lo- acercarse, Claro, claro. claro, y no Claro, llenarse- bienvenido, pará, bienvenidos sean, Perdón, no bienvenidos. tienen bola, no tienen bola. No lo van Vamos a ver a No van a Nacha hacer. Guevara Es en mundial una, lo de Eva, chicos. No hay pelota para hacer Un poquito eso. de música. en una de sus mejores interpretaciones, Nacha Guevara, No llores por mí, Argentina, junto a Lito Vitale. Mirá. Qué pieza maravillosa, chicos. Qué pieza maravillosa. Nacha, Nacha. Por favor, qué hermosura. Le mandamos Gracias. a Nacha muchos besos porque ella cada fin de semana, tanto sábado como domingo, Nacha Guevara pone el run run y bueno, hoy que ella se pueda ver un poco también en homenaje a lo que ella brindó con esta pieza de arte tan bonita. Acá nos quedamos todos en silencio apreciando el arte de ella, de los músicos, de todos, ¿no? De ese templo maravilloso. Así que está Leo Carlini en el cementerio de la Recoleta. Donde descansan Exacto. los restos de Eva Duarte de Perón y que reúne a turistas de todo el mundo, ni hablar de los argentinos. Sí, sí. Lamentablemente queríamos entrar con el móvil, pero bueno, no sabíamos que se necesitaba un protocolo y un permiso para poder entrar en un lugar que representa la historia de Está nuestro bien que así país. sea, Lido, Yo está lo bien, entiendo, está bien que así sea. no lo sabía si no hubiéramos pedido el permiso, pero nos vamos a ir al móvil en vivo.
vivo y en directo con el querido Leo Carlini, que está en la mismísima puerta del cementerio de La Recoleta, como decíamos, donde descansan los restos de Evita. Leo, buenas tardes, querido. Diego, Fer, qué lindo escucharlos, bienvenidos nuevamente, y ustedes hicieron un raconto muy que generó la conmoción de muchos de los que estaban viendo también a través de YouTube, Crónica aquí en inmediaciones de donde descansan los restos de Eva Duarte de Perón. Recordemos, 74 años se cumplen de esta mítica figura argentina de la política y también del feminismo, porque recordemos que en el año 1947 ella logra por primera vez el sufragio de la mujer y 2 años después, en el 49, crea el partido político del peronismo femenino en este caso. La mayoría de los datos que nos daban, porque cerró a las 5 de la tarde, cementerio, nos daban cuenta de que a diario llegan desde todos puntos, el mundo, ¿no? Solo de Argentina, sino del mundo entero. La tumba, exactamente. Y lo que pudimos saber es que se encuentra casi al otro extremo de lo que es este cementerio. Señora, ¿usted sabe que hoy es el aniversario de Evita? ¿Estaba al tanto de esa situación? No, gracias. Bueno, igual no quiso dar la opinión, pero No charles bueno, con la fíjense, gente, Leo, nos quedamos con aquí vos. estamos Le dije a mostrando- Danila, nos Diego, quedamos con querido. vos, Leito. Nos quedamos con Perfecto. vos para que nos cuentes, bueno, los datos que tenés, ¿no? Que viene gente de todo el mundo y que es un lugar realmente que se ha transformado hasta, de alguna manera, por toda la historia argentina que tiene allí con los restos de los que han formado este país, en un sitio turístico. Totalmente, no, yo miraba la postal, lo veo a Leo, turístico. en lo que es el cementerio de La Recoleta, que el mundo viaja, no solo para ver el cuerpo o la tumba de Evita, el cuerpo no, imposible, No. La tumba de Evita, sino otros... Es el panteón de la familia El panteón de la Duarte. familia, Es exactamente. el panteón de la familia. Gente que viaja específicamente Sí, a visitar, ¿no? totalmente. Por todo lo que implica la historia, su persona. Mirá vos, ya cerró, Leo, entonces 5 de la tarde, 5 cierra El el cementerio. cementerio. Ok, Todos los ok. días cierra A a las- las 5 de la tarde, exactamente, pero nos daban datos porque hay también toda una guía turística. Sí, sí, Esto sí. es muy importante también señalarlo, que focaliza en varias tumbas y por supuesto en el panteón de la familia Duarte, donde descansa Eva Duarte de Perón. Sí, Es parte de lo que nos contaban y por supuesto hoy fue un día particular porque a lo largo del día decenas de personas fueron a dejarle una flor. Claro, Esto claro. también nos lo Recién contaban. estaba Moreno con nosotros, que justamente se iba Moreno porque hay un acto, una misa especial, recordando a Evita en el año 74 de su partida. Hoy hablaba con Estelita y lo hablaba con Fer también, y decía, pensar que lleva muerta 2 veces del tiempo que ha vivido. Su vida. ¿No? Fue muy Es joven. tremendo. Vos te pones a pensar. Muy joven, ¿no? Y está más 33, vigente. 33 años. Y está tan vigente como en aquella época. tan Sí, corta pesaba vida, 33 chico. kilos, Qué pesaba bárbaro. 33 Sí, kilos. en tan increíble. corta vida todo lo que hizo. Es increíble, 33 años. Y te das cuenta que no será olvidada, porque No, María nunca. Becerra está leyendo el libro de Eva Perón y para interpretar el himno nacional, ella lo actuó como si fuera Eva Perón. Está muy bien, está muy Mirá bien. vos, fijate a inspira. la juventud Los que jóvenes sigue. se es la inspiran. manera de Tan involucrarse, inspirada. ¿no? Con Porque fue la los- primera mujer empoderada, Claro. vamos a decir. También la creo verdad. que Sí, no, claro. que no se puede ver por más que llegues hasta la bóveda de la familia Duarte, porque el cadáver de Evita está puesto bajo tierra en un subsuelo Claro. y tiene 2 placas de cobre cubriéndolo por miedo a que, ya que había pasado la habían- tantas cosas sí, en la su habían historia, secuestrado. que vuelva a sucederle algo. Ahí está. Ahí Leo, está. Leo, gracias por Gracias, Leo, querido. el contacto. ¿Cuántas historias, chicos? Sí. Agrego este último dato, Sí, que dale. también sí, es Leo. con lo personal. Mi abuela, Sí. Rosa Carlini, tuvo su primer juguete gracias a Eva Duarte de Mirá Perón. vos, qué La lindo. repartidora de Marca también la juguetes. historia de una familia, Total. exactamente, que vino de la pobreza, ¿no? Desde uno también no debe olvidar esas raíces y Exacto, me emociono exacto. con esto que cuento. Ahí Gracias. está. Gracias, Gracias Leo. por la emoción y por la anécdota, Leo. Un abrazo grande, gracias por estar en este lugar que en cualquier momento podemos pedir el permiso y poder recorrer y hacer el paseo. Ahí yo te quiero dar una información, sí. porque Sí, No llores Pablo. por mí Argentina, si bien fue estrenada en el año 1976, Sí. 24 años después de la muerte de ella,
fue interpretado por 44 artistas a nivel mundial. Es impresionante. Como decirte quién. Vos decís, ¿quién, Pablo? Sí, 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 ¿Quién? sí, sí. Bueno, Nacha Guevara es uno, The Camper Test, Sí, sí. uno, Fausto Papetti, The Show, Sí. Olivia Newton-John. Sí. Mirá, te voy a decir Sí, los sí, nombres, sí, te digo sí, algunos. sí, 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 Paloma sí. San Donna Basilio. Summer, Donna Summer es otra, Laura Branigan, o sea, Madonna en el año 96, acá están los años, Donna Summer en el año 81, Sí, Laura sí. Branigan en el 90.